Entonces siempre al final había alguien que preguntaba, bueno, ¿y cuáles son las evidencias de que Jesucristo es Dios? Vamos a ver, hay más evidencias de que Jesucristo existió, de que existió Julio César, de que existió Alejandro Magno. No hay duda de que Tiberio y que Claudio estuvieron y qué es lo que pasó, porque lo sabemos gracias prácticamente a Tácito y a Suetonio, que tiene, insisto, 2 copias. De los evangelios existen 25.000. Yo entiendo, de verdad, que cuando una persona es escéptica dice, no, esto no puede ser así. Pues sí es así. Puedes decir con prácticamente completa seguridad que la Biblia que tienes en tu casa es una transposición prácticamente literal de aquello que se ha encontrado en los primeros evangelios desde el siglo I. Jesucristo es la única persona que fundó cualquier religión revelada que dijo yo soy Dios. Jesucristo no puede haber sido una buena persona. Simplemente una buena persona. No puede haber sido. Porque o nos mintió o era Dios. Decía, no, Caifás no existió y ahora hemos descubierto el sepulcro de Caifás. Dicen, no, pues sí, Caifás existió, pero la piscina de Betesda no existió. Ahora descubren la piscina de Betesda. Luego, Cafarnaún, no sabemos dónde está. Han descubierto Cafarnaún, entonces la arqueología año a año empieza a descubrir cosas que confirman todo lo que dicen los evangelios. Una cosa que hay que deciros es que os curráis la entrevista de la pera. ¿Qué es más probable? ¿Que Jesucristo fuera Dios o que no? Pues bienvenidos, bienvenidas a este 14º episodio del Panóptico, que se dice pronto. Bueno, por primera vez repetimos invitado y es una ocasión que lo merece. No traemos aquí a José Carlos González Hurtado por cualquier cosa. Lo primero de todo, muchas gracias por aceptar de nuevo nuestra humilde invitación. Muchísimas gracias a ti, Víctor. Gracias a vosotros, Gabri. Gracias por la preparación. Gracias por haberme esperado porque llego más tarde que vosotros. Y gracias por perdonarnos por haberte bloqueado la entrada del garaje. Me encanta que lo digas, Gabri, porque gracias, no has sido tú, has sido Víctor. Gracias por afear aquí a tu compañero y amigo del alma. Nada más acabamos de empezar la entrevista y ya me estás echando aquí. Pero muy bien. Y también por que hoy no he venido en bermudas y en crocs como la última vez. Pido perdón a nuestros oyentes y espectadores. Eso fue una desgracia para este canal. Eso, la verdad es que te he echado de menos, Gabriel. Esas pantorrillas al aire. Por favor. O sea, para poner contexto, en la primera entrevista que hicimos a José Carlos, Gabri se plantó aquí con unas crocs, con pantalón corto, que se pensaba que íbamos aquí a la piscina. No era el caso. Y hoy nos hemos puesto guapos para entrevistar al siempre elegante José Carlos González Hurtado. Muchísimas gracias, Gabri, por tus crocs. Pero bueno, sí que vamos a ello. Hoy estamos mejor puestos, ¿no? Yo creo. Introduciendo un poco al invitado, la verdad es que cada vez es menos necesario introducir a José Carlos, pero para aquellas que todavía no le conozcáis, José Carlos, además de ser un empresario de éxito, un padre de familia de éxito, tiene la curiosa manía de publicar libros y que se conviertan en bestsellers. Entonces, nuestra primera entrevista fue sobre su primer libro y su primer bestseller, que es Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios, que de nuevo os dejaremos la descripción en el canal, el enlace. Y esta vez, pues la entrevista va sobre el segundo libro, que ya lo tenemos también aquí, lo tengo yo también aquí muy trabajado, Las evidencias de que Jesús es Dios, que se estrenó el pasado día 6 de noviembre. El 6 de noviembre, sí. Y creo que ya ha superado la primera, ya estamos en la segunda o en la tercera edición. Me ha dicho hoy la editorial... yo no entiendo, yo no sé, lo que pasa es que si digo esto probablemente yo no sé cómo han hecho la planificación, pero me ha dicho hoy que efectivamente está por la segunda, es la tercera edición. La primera, o sea, la segunda edición la tuvieron que hacer antes de que saliera el libro, antes del día 6, porque la preventa había ido muy bien, gracias a Dios. Y entonces, bueno, pues la buena noticia del día ha sido, aparte de teneros vosotros aquí, ha sido que efectivamente que va por la tercera edición. ¿Quién lo iba a decir? Pues enhorabuena porque es una barbaridad. O sea... Una absoluta locura y, bueno, con muchísima ilusión por esta entrevista, José Carlos, porque Jesucristo, Jesús de Nazaret, es una figura que aparece en todas nuestras entrevistas. Hemos interpelado sobre Jesús de Nazaret a creyentes, a sacerdotes, a gente agnóstica como Carlos Blanco, a ateos como Ernesto Castro, y hoy vamos a poner el foco 100% en la figura de Jesús de Nazaret.
¿existió realmente? Sigue habiendo gente que dice que no existió. ¿Fue una figura totalmente manipulada? ¿Era un maníaco, un loco, quizás un mentiroso? ¿O realmente es quien dijo ser el Hijo de Dios? Esta pregunta, que nos interpela a todos y cada uno de nosotros, marca nuestra existencia. Así que, como este es el podcast de las preguntas últimas, aquí estamos para resolverla con José Carlos González Hurtado. Y antes de empezar con el icebreaker de Gabri, que esto en la última entrevista que hicimos, José Carlos todavía no estaba integrado en el formato, voy a presentar los libros, porque ya sabéis que si algo hacemos, de algo no se nos puede criticar, es de no prepararnos las entrevistas en el Panóptico. Eso es verdad. Eso es verdad, de otras cosas sí, de taponar la entrada del garaje del invitado sí, pero de esto no. Libros, para que tengáis un poco de referencia, que nos hemos preparado, además de, por supuesto, el de José Carlos, los siguientes. El caso de Cristo, de Lee Strobel, famosísimo. También hay una película, para aquellos que seáis un poco perezosos, podéis saltar a la película, que también está bastante bien. Pero bueno, el libro, muy recomendable. Después tenemos un libro que no le gusta tanto a José Carlos, que es Jesús, de Hans King, que lo hemos traído varias veces. Antítesis, de Benedicto XVI, pues otro teólogo alemán, bastante controvertido. Y por último tenemos a Luis Miguel Sánchez Tostado, La historia desconocida de Jesús de Nazaret, hablando un poco de mitos, ¿no? Para que no digáis que cogemos solo a creyentes, pues aquí tenemos un escéptico que bebe mucho de Antonio Piñero. Y con eso tenemos todo. Pero nada, libro recomendado 100%, Las evidencias de que Jesús es Dios. No he leído un libro sobre Jesucristo más documentado que este, eso lo puedo asegurar. Pues muchas gracias. La verdad es que sí, me ha costado... O sea, tiene casi 1000 citas a pie de página. Y lo digo, y lo hago, además fue también una especie de lucha con la editorial, porque claro, ellos no quieren tener tantas, o por lo menos eso me parece, pero es para que las personas, cuando yo pongo una afirmación, no me tengan que creer. Digo, oiga, aquí tiene la cita, aquí puede ir a la fuente original, porque al fin y al cabo el libro no es más que de difusión, si quieres, de conocimiento. O sea, yo no hay probablemente nada mío, ¿sabes? Ningún descubrimiento arqueológico o ningún descubrimiento científico que yo esté poniendo aquí. Es cosas que he cogido de otros muchos, he leído pues todo, o sea, miles de documentos, pero miles, literalmente. Gracias a Dios leo bastante rápido, entonces he tenido pero miles de documentos, libros, papeles, informes, estudios, y entonces todo eso está recogido aquí. Pues nada, más razones ahí para leer, confirmando lo que decía. Antes de pasar al icebreaker, ¿qué esperar de esta entrevista? Va a ser una entrevista muy dinámica, creo que bastante retadora para José Carlos. Va a estar estructurada en una serie de test. El primer test lo hemos llamado el test del escéptico. Oh my God. ¿Vale? El segundo, vamos a llevar a José Carlos a tiempos de Jesús y le vamos a enfrentar al juicio del Sanedrín. Aquí viene Gabri con su barba de sefardí aquí para hacer de Caifás. He estado preparándome durante meses para este rol. Y os puedo decir que acabaremos de una forma bastante escatológica, bastante trascendental. Así que eso es todo. Vamos a por ello. Icebreaker, Gabri. Vale, el icebreaker nace para conocer un poquito más al invitado, ¿vale? Es algo un poquito más que nos pone en un perfil más de vamos a conocernos un poquito, ¿no? Entonces es muy sencillo, son 3 elementos a los que te llevarías a una isla desierta, o si te digo un libro, pues es el único libro que puedes leer el resto de tu vida, pues escoges ese, ¿no? Entonces es muy sencillo, vamos a empezar con un libro, como hemos dicho. ¿Qué libro escogerías para toda la vida? Uno solo. Uno solo. Lee rápido, ¿no? Sí. Pues se va a aburrir pronto. Supongo que... Pues probablemente la Biblia. Si tuviera que elegir solo uno, probablemente la Biblia, sí. Lo segundo es una canción, una música, un disco. Ahí como lo quieras coger tú. Oh my goodness. Aquí hay que... Una canción, una música, pues algo de Bach. Muy bien. Y por último, la que más nos gusta, una película. Pues Historias de Filadelfia. Toma. Guay. Muy buena. Un clásico.
Hombre, ya que si estoy toda la vida viendo la misma película, prefiero no, una que no me canse de Una verla. que puedas sacar jugo cada vez que... De Filadelfia. Esta es la de Cary Grant y James Stewart, ¿no? No sé si es del año... Sí, acierto. O sea, no sé si es del año 40. Si acierto, por ahí estará. El hombre enciclopedia. Pónganlo en los comentarios. Luego, si me he equivocado, me podéis crucificar. No, Historia de Filadelfia es de Katharine Hepburn. Sí. Él es James Stewart. Y el otro, el que al final se la lleva, sí, creo que es Cary Grant, sí. Hay un remake buenísimo también que hace la que fue Princesa de Mónaco con Bing Crosby y no me acuerdo quién es el otro, pero hay se llama, creo que es Alta Sociedad, que también es buenísima, ¿eh? Pero Historia de Filadelfia, que es la original y que es en blanco y negro, es probablemente de las mejores películas que se han hecho, a mi juicio. Un clasicazo, nos encanta. Muy bien, aquí cerramos la sección Icebreaker, la has superado con creces. Total. Antes de entrar con el test del escéptico, hablábamos antes entre bambalinas de los dos libros, ¿no? Una comparativa del de evidencias científicas y de este, y yo te quiero devolver un poco la pelota, José Carlos. Entre los dos libros, ¿cuál es el que has disfrutado más escribiendo y cuál es el que crees que te ha transformado más personalmente? Eso es imposible de contestar, Víctor. Te voy a decir por qué. Los dos los he disfrutado mucho, los he trabajado mucho, o sea, porque es verdad que por lo menos yo sufro cuando escribo porque hay, sabes, de pronto tienes que condensar un montón de conocimiento en una página y que además sea inteligible y que además sea masticable, incluso porque tiene un poco un punto de apologética. Entonces, ha habido momentos en que los dos los he pasado muy mal porque, ¿sabes?, no salía como yo quería. Entonces hay mucho trabajo en los dos. Entonces esto es, ¿cuál de tus dos mellizos quieres más? Sabía que iba a ir por ahí esto. Elige entre papá o mamá. Me lo imaginaba. No, pero no entre papá. No se puede. Pues eso es. De verdad que no se puede. Además este segundo es gracias al primero. O sea, la única razón por la que he escrito el segundo es porque después de, yo creo, 200 conferencias que he dado sobre las evidencias científicas de la existencia de Dios, que vuelvo a decir, tampoco las he inventado yo, sino que están ahí, que son evidencias que necesariamente demuestran que Dios existe. ¿Qué es lo que ha pasado? Para mi sorpresa, Víctor, ha habido mucha gente que se ha convertido. Entonces recibo más o menos una vez a la semana de alguien que dice: yo era ateo y no puedo seguir siéndolo. Entonces ha pasado a ser teísta, o alguno directamente ha pasado a ser cristiano y alguno pues me ha invitado a su confirmación o a su bautizo. Qué bueno, ¿no? Sí, y la verdad es que si hay algo, ¿sabes?, que le doy muchísimas gracias a Dios, es por eso, ¿sabes? Porque sí es verdad que ha conseguido transformar la vida de personas para bien, y además esas personas lo ven que es para bien. O sea, no es, oye, no me has metido, ¿sabes?, una píldora envenenada como hacía Sartre, que, ¿sabes?, si se la comprabas terminabas suicidándote. Sino, no, oye, además ahora soy feliz. Y pasa más con gente más joven que con gente mayor, aunque pasa con todos lados. Entonces, eso es una de las razones. Y luego, en las conferencias, casi siempre terminábamos, yo daba la conferencia y decía: mire, yo soy católico, le digo dónde vengo, pero esto no va del catolicismo. Yo no les voy a demostrar que la Iglesia Católica es la verdadera, aunque hay evidencias, ni tampoco que Jesucristo es Dios, aunque hay evidencias. Entonces siempre al final había alguien que preguntaba: bueno, ¿y cuáles son las evidencias de que Jesucristo es Dios? Vale, me ha convencido usted que Dios existe, pero ¿cuál? Entonces de ahí, de esa pregunta constante que salía, sin mentir, el 80% o el 90% de las veces, pues ha surgido la necesidad de escribir para esas personas y para todos, si quieres, también para mí, ¿sabes?, para recordarme las evidencias de que Jesucristo es precisamente ese que dijo ser, que es Dios. Uh-huh. Perfecto, pues nada, yo creo que con esto enganchamos ya perfectamente con el test del escéptico. Entonces, te cuento, José Carlos, estos son 7 preguntas. No hay que contestarlas tan rápido como el test de Gab, si recuerdas ese test del final que es más metralleta, en plan 30 segundos cada pregunta. Como ves, mis sesiones son las más divertidas. Pero sí que buscamos una cierta agilidad en las respuestas. Pues un par de minutos lo justo para lo importante, ¿vale?
Entonces, empezamos con el test del escéptico, y esto bebe mucho de conversaciones que he tenido yo con amigos míos. Un saludo para Luis, te quiero mucho, pero mucho de esto viene de unas conversaciones que he tenido contigo. Es un amigo, es escéptico. ¿Escéptico ateo o escéptico? Escéptico ateo. Escéptico ateo. Gran jugador de pádel, eso también hay que decirlo. Es ateo y gran jugador de pádel. Va junto, no, eso no va junto. No hay correlación alguna, pero por decir algo aquí también muy positivo de él. Porque ser ateo no lo es. Ser ateo es depende. lo que acabas de dar. Yo tengo muchos amigos ateos, entonces. Yo creo que ser cristiano es mejor. Pero entonces, acabas de, no sé, presentarlo así. Sí, por decir algo vaya. bueno. Podemos debatirlo Luis, también en la entrevista o en comentarios. Yo creo que deberías convertirte. Puedes leerte este libro que seguro que te ayuda. Sí. Podemos dejarlo ahí. ¿No se ha leído el primero? No ha salido el primero, vas con retraso. Luis, tienes que leerte el primero de las evidencias científicas y este de Jesús es Dios, que además yo sé que es un tema que te interesa mucho, porque Luis no es el típico tío de, yo sé, no, es un tío súper leído. Súper leído. De esas personas que te pone a prueba, ¿vale? Con sus argumentos. Y varios de ellos están en este test del escéptico. El primero de ellos, vamos con la primera de las 7, ¿vale? Esto no lo sostiene él. Ni siquiera Bart Ehrman, que es probablemente uno de los historiadores escépticos más relevantes que hay en la actualidad, sostiene esto. Parece que hay un consenso unánime con que Jesucristo existió. Pero sigue habiendo gente que lo niega y yo estoy harto de contestar en comentarios en nuestros vídeos de gente que dice que no existió. No es que ya te diga que no, esta persona fue manipulada. No existió. Entonces la pregunta aquí, José Carlos, es, de forma resumida o como puedas, ¿cómo defenderías que, sin ninguna duda, Jesucristo es un personaje histórico? Vamos a ver, hay más evidencias de que Jesucristo existió, de que existió Julio César, de que existió Alejandro Magno. ¿Por qué? No porque lo digan los cristianos, que eso el escéptico dirá, bueno, ya claro, que tampoco debería, porque a mí que me expliquen por qué San Isidoro, ¿sabes? O yo qué sé, el de León no iba a decir lo correcto cuando lo ha vivido 2 generaciones por delante. Pero para no mencionar a los padres de la Iglesia, en el libro menciono 24 fuentes hostiles al cristianismo o no cristianas, antiguas y directas, que mencionan necesariamente que, primero, Jesucristo existió, Jesucristo se atribuyó ser Dios, hubo un grupo de personas, que entonces se llamaron cristianos, que creían que Jesucristo era Dios. Ese grupo de personas sostenía que había muerto y resucitado, había sido crucificado y resucitado. Eso es, ya te digo, desde Celso, Flavio Josefo, el Toledo Jesu, el Talmud, Plinio, Tácito, Suetonio, hay hasta 24 fuentes. Entonces hay más fuentes de que Jesucristo existió, de que Tiberio César existió. Oiga, ¿usted quiere dudar de Jesucristo? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué duda usted de Jesucristo y no de Tiberio César? ¿O por qué no de Julio César? Y lo cierto es que la persona que... Había un autor norteamericano que era, digamos, el epígono de esto. Él murió en el año 2019 y antes de morir dijo, sí, existió. Algo así como, os he estado engañando toda la vida y no se convirtió en cristiano, pero vamos, básicamente de sí, oye, necesariamente existió. Entonces yo creo que cuando una persona dice hoy que Jesucristo no existió, es una butad, es un intento de provocar. Uh-huh. Otro de los temas que se suelen esgrimir es que los evangelios son muy tardíos. O sea, Jesús muere en el año 33 y que los evangelios son algo mucho más tardío y que encima los 4 evangelistas, Marcos, Mateo, Lucas, Juan, no fueron realmente los que escribieron los evangelios. ¿Esto tiene alguna base? Eso son varias preguntas. Entonces vamos a empezar con el principio. Los evangelios dicen, efectivamente, pero esto es muy antiguo, esto es del siglo XIX, decían, bueno, los evangelios se han escrito en el siglo IV. No es verdad. Hoy, con toda seguridad, sabemos que los evangelios se escribieron en el siglo I. ¿Por qué lo sabemos con toda seguridad? Primero porque tenemos copias, ya no los evangelios originales, sino copias, el papiro 7Q5, el papiro Rylands, el papiro magdaliense, que todos son del siglo I, algunos del 7Q5 es del año 50 aproximadamente, y algunos de finales del siglo I. Pero eso son copias. Pero ahora vamos a los propios textos. Víctor, cualquiera puede ver que los Hechos de los Apóstoles es la continuación del Evangelio de Lucas. ¿Por qué? Porque está dedicado a Teófilo,
Y al principio, le invito a cualquiera que mire al principio del Evangelio de los Hechos de los Apóstoles, Lucas dice, querido Teófilo, aquí te cuento la continuación de aquello que te conté. Y en el Evangelio de Lucas se lo dedica a Teófilo. Es importante que también te acuerdes de que se lo dedica a Teófilo, como otros se lo dedican, porque nadie dedica un texto que sea anónimo. O sea, si te das cuenta, si yo te dedico a ti un texto, voy a poner José, claro, no, de anónimo para Víctor. O sea, con lo cual eso también carece de lógica interna. Pero vamos todavía... Cuando termina el Evangelio, los Hechos de los Apóstoles terminan antes de que Pablo haya sido condenado. De hecho, van a Siracusa y ahí más o menos es cuando terminan los Hechos de los Apóstoles. Sabemos que Pablo es condenado y muerto, se duda, entre el año 58 y el año 62. Vamos a coger el año 60. Con lo cual, los Hechos de los Apóstoles son de antes de los años 60. El Evangelio de Lucas es anterior a los Hechos de los Apóstoles. ¿Cuánto puedo tardar? Pues no sé, 5 años. Y digo 5 años porque hay el Evangelio de Marcos, hay uno de los padres de la Iglesia que dice que tardó 15 años en escribirlo. Pero vamos a poner 5, vamos a poner 10, lo que quieras, ya estamos en los años 50. Pero Lucas dice, te estoy escribiendo esto, Teófilo, para poner en orden lo que otros ya han escrito previamente, y se refiere a Marcos y a Mateo. Es decir, Mateos y Marcos son antes. ¿Cuántos años? 5, 10, no lo sé. Ya estamos en los años 40. Como tú has dicho, Jesucristo murió en el año 33, 35. Es decir, ¿cuándo se escribe el primer evangelio de los sinópticos? Pues 5, 10 años posteriormente a Jesús. Y ahora, ¿qué pasa con el Evangelio de Juan? Que siempre se pensó que era posterior, que era del año 90. Lo cierto es que en el Evangelio de Juan hay una mención a la piscina de Betesda y dice que está todavía construida. Y dice, tiene 5 arcos, está la piscina de Betesda. Pero sabemos que la piscina de Betesda se destruyó cuando Tito entró en Jerusalén en el año 70, con lo cual hasta el propio Evangelio de Juan se escribió antes del año 70. Eso en cuanto a cuándo se escribieron. Y ahora vamos a comparar con cualquier otro texto. Porque estas personas escépticas dirán, bueno, pues sí, pero usted sabe quién era Diocleciano. Sí, fenomenal. ¿Y cómo lo sabe? ¿Por qué lo sabe? Pues probablemente lo sabe por los Anales de Tácito. Los Anales de Tácito es un libro que se escribe en el siglo I, puesto que Tácito muere en el año 115, y cuya primera copia, la primera copia, es del siglo IX. Y tenemos 2 copias. Es decir, prácticamente todo lo que sabemos del Imperio Romano lo sabemos por 2 copias, y además nadie duda de ello. Nadie duda de que Tiberio y que Claudio estuvieron y qué es lo que pasó, porque lo sabemos gracias prácticamente a Tácito y a Suetonio, que tienen, insisto, 2 copias. De los evangelios existen 25.000, 5.800, 6.000 en griego y el resto en todos los idiomas. Entonces, o para compararlo, los diálogos de Platón tenemos 250 copias, comparado con los 25.000. Y la primera copia es de 500, 600 años después de que Platón haya muerto. Y nadie, o sea, tú puedes ver en mi biblioteca los diálogos de Platón y los lees exactamente y creyendo que es así como, y además, lógicamente, que es así como Platón. ¿Por qué? Pues porque había unos previos que han ido copiando unos de otros. Eso es gracioso porque los escépticos no aplican esa lógica a los evangelios. Ellos piden a los evangelios algo que no piden a ningún otro de los libros de la antigüedad y que, sorprendentemente, Víctor, los evangelios sí pueden conceder porque tienen ese número de copias y hay decenas de copias del siglo I. Entonces, ya te he contestado, no, los evangelios son del siglo I, no, los evangelios están escritos por sus evangelistas. ¿Por qué? Porque fíjate, si no fuera así, sería imposible que todas las copias del Evangelio de Lucas sean atribuidas a Lucas. Y todas las de Mateo a Mateo. Piénsalo, están escritas por copistas, unos en Jerusalén, otros en Alejandría, otros en Roma, y cada uno de ellos atribuye el Evangelio de Marcos a Marcos y el Evangelio de Mateo a Mateo, y no hay ni una sola equivocación. Sería imposible, es estadísticamente imposible, de que si no hubiera sido así, y luego además ellos lo dicen. Dice, yo te estoy escribiendo esto. En el Evangelio de Mateo, yo estoy escribiendo esto. En el Evangelio de Lucas, yo te estoy escribiendo esto, Teófilo. ¿Qué es lo que nos hace dudar? Yo lo digo en el libro en plan broma. Es decir, este libro es de José. Lo he escrito yo, de verdad, por favor, que no duden ustedes, porque habrá alguno que diga, no, este lo escribió no sé quién. Del mismo modo que firmamos nuestros escritos, Mateo escribió nuestros escritos. Y fíjate qué interesante. La primera copia de cada uno de los evangelios, esto es la providencia, la primera copia de cada uno de los evangelios lleva el título.
Evangelium cata Mateón, Evangelium cata Marcón, Evangelio según San Marcos, Evangelio según San Mateo, Evangelio cata Lucán. Siempre, cada uno de ellos, hay veces que no está todo el texto entero, pero sí el título. Y el papiro más antiguo de cada uno de los evangelios tiene el título y está atribuido cada uno a su evangelista. Nada, bastante claro. Ha sido muy larga, de verdad. Pero creo que ha quedado claro, ¿no? Innecesaria, vamos, porque a ver si a través de esta entrevista por lo menos te preguntan 3 veces menos esta... No, está bien, porque además yo entiendo, de verdad, que cuando una persona es escéptica, dice, no, esto no puede ser así. Yo he tenido una conversación hace nada con otra persona de mi edad, más o menos, y no, esto no puede ser así. No, pues sí es así. O sea, mire, de hecho, mira, los evangelios... porque la siguiente cosa es, ya, bueno, pues los evangelios son contradictorios. Eso no me lo has preguntado, pero a lo mejor es ahí. Tercera pregunta del test del escéptico. Se dice que hay miles de contradicciones entre los evangelios. Nada, si es que... Vale, vamos al tercero. ¿Cuántas palabras tiene el evangelio en griego? No lo sabes ni tú ni nadie. Bueno, 138.000. Es que sale, pero... 138.000 tiene... Vale, entonces hay unas discrepancias verbales. ¿Cuántas discrepancias verbales hay entre las copias de los evangelios? Pues entre 200 y 400.000. Esto podría decir... Si te das cuenta, le estoy dando ahora un argumento a tu amigo Luis. ¿No? ¿Lo ves? Hay unas variantes verbales que son por lo menos una por palabra. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay 25.000 copias es más fácil que haya variantes verbales. Si solo hay un ejemplar de mi libro, hay siempre 0 variantes verbales. Con lo cual, por ejemplo, del caso de lo que hemos hablado antes, de Tácito hay relativamente pocas variantes verbales porque hay solo 2 manuscritos. Entonces, lo primero que hay que decir es, en el momento en que hay varios manuscritos, hay variantes verbales, porque yo te invito a que escribas 2 páginas de mi libro y verás cómo hay algún fallo, un acento que se te ha quedado, y esos son las variantes verbales. De los 200.000 variantes verbales que hay, el 90% se explican por qué se escribe Ioannis con Y o con J, con 2 Ns o con una, AI o solo A. Y esas son las variantes verbales. Entonces, cuando alguien, Bart Ehrman, por ejemplo, dice es que hay 200.000 variantes verbales, no está faltando la verdad, porque las hay. Pero sí está faltando la verdad porque él sabe que el 90% de esas variantes verbales son ortográficas. Y el otro 10%, bueno, pues también se ha estudiado. Hay Habermas que siguen siendo unas cuantas. Sí, que siguen siendo unas cuantas, son las 20.000. Bueno, pues lo cierto es que ninguna afecta, de hecho, ninguna afecta a ningún dogma, y además se pueden quitar porque efectivamente se sabe que esto lo ha extrapolado, lo ha habido interpolación o lo que sea. Es decir, no hay nada, 0 variantes que cambien el sentido de cualquier dogma cristiano, de cualquier hecho, de cualquier milagro de Jesús, de cualquier acto, ¿sabes? No hay nada, absolutamente nada entre los 25.000 que cambie el sentido fundamental de los evangelios que yo tengo en mi casa, de la Biblia que yo tengo. Puedes decir con prácticamente completa seguridad que la Biblia que tienes en tu casa es una transposición prácticamente literal de aquello que se ha encontrado en los primeros evangelios desde el siglo I. Pues nada. O sea que tampoco son contradictorios. Pero este es un tema que se repite mogollón, el tema de las contradicciones. Sí. Pasa que no se hace el segundo paso, que es lo que acabas de comentar. Y ¿sabes qué pasa? Vuelvo a decir lo mismo. Ahora estoy repitiendo una observación que es lo que yo llamo el ateísmo de las fisuras. O si quieres, el escepticismo de las excusas. O incluso, si quieres, de las trincheras. El escéptico, si realmente lo que quiere es mantener su escepticismo, lo que va a hacer es defenderlo por trincheras. La primera es Jesucristo no es Dios. Jesucristo no existió. Cuando le demuestra Jesús, bueno, ya, pero realmente aquello fue manipulado. Cuando le dices que no es manipulado, no, bueno, pues es que realmente mintió. Cuando no mintió, bueno, pues realmente es que estaba loco. Entonces, no es intelectualmente honesta, o sea, la persona no lo ve así, pero visto desde fuera, lo que estás intentando es mantener un prejuicio, un a priori, y voy a mantenerlo, ¿sabes?, haciendo cualquier cosa con tal de mantenerlo. Y no eres honesto contigo mismo. Bueno, vamos a ver, al final del día, Víctor, ¿qué es más probable? ¿Que Jesucristo fuera Dios o que no?
Después de leer este libro, para mí es clara la respuesta. Porque, de acuerdo, no se lo he probado completamente, siempre habrá un resquicio, pero ¿qué es más probable? Claro. Eso es lo que, hay, y entonces, y ahora usted va a apostar su vida, porque apuestas tu vida a lo que es menos probable. ¿No parece muy razonable? No, Entonces la cuestión, lo que yo suelo decir es, mire usted, Jesucristo es la única persona que fundó cualquier religión revelada que dijo yo soy Dios. No lo dijo Zoroastro, no lo dijo Mahoma, no lo dijo Moisés, no lo dijo Buda, no lo dijo Lao Tse, no lo dijo John Smith, no lo dijo Ron Hubbard, el de la cienciología. Ninguno de ellos ha dicho Jesucristo, sí, yo soy Dios. Y eso nos pone con una tesitura muy gorda, porque contrariamente a lo que suele decir los señores como Hans King, Jesucristo no puede haber sido una buena persona. Simplemente una buena persona. No puede haber sido. Porque o nos mintió descaradamente y ha convertido, ¿sabes? Ha hecho el 33% de la humanidad está equivocado por él, o era Dios. Y eso solo pasa con Jesucristo. Entonces la cuestión es que lo has dicho tú muy bien, Víctor, al principio, tenemos que dar una respuesta a esa pregunta. No se puede uno quedar en el filo. Lo digo por vuestras novias. No se puede quedar en el filo. Tienes que dar una respuesta. O es Dios o no es Dios. Y luego vives como si no fuera Dios, con las consecuencias que ello tiene, o vives como si fuera Dios, con las consecuencias que ello tiene. Yo suelo decir que no importa dónde hayas empezado, mi película, no la puedo reescribir. Las cosas de las que me arrepiento no las puedo reescribir. No puedo. Ni Dios puede. Pero lo que sí puedo es reescribir cómo voy a terminar. Total. Y eso depende no de tu genética, no depende de tu ambiente, no depende de tus amigos, depende de tus decisiones. Y las decisiones son principalmente voluntad. Es decir, yo quiero creer. Y vuelvo a la pregunta, ¿qué es más probable? ¿Que Jesucristo fuera Dios o que no? Hay que contestar. Ha habido dos temas que me han gustado, José Carlos. Uno de ellos, el término que usas de ateísmo de las trincheras, porque le da la vuelta al ya conocidísimo Dios de los huecos de Richard Dawkins. Entonces me gustó ese juego que hacías en el libro. Y luego, por otro lado, has traído a Hans King, y creo que en el libro hay una parte que mencionas, podemos encontrar un teólogo alemán para justificar casi cualquier teoría, y yo quería saltar en el punto 4 a otro teólogo alemán conocidísimo, Rudolf Bultmann, que hablaba del tema del querigma, ¿no? Que era algo así como, bueno, Jesucristo no resucitó, pero no es necesario que resucitara, porque el cristianismo no se cae quitando la resurrección de en medio, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? ¿Se puede hacer una escisión radicalmente entre el Jesucristo histórico y el de la fe, y dejando de lado la resurrección, como diciendo, fue una resurrección metafórica, espiritual, pero no física, no real? Vamos a ver, primero, has mencionado el querigma. El querigma es el primer anuncio, y eso no hay nada. Eso no es, ni Bultmann ni nadie lo va a tocar, eso forma parte de nuestra religión. El señor Bultmann, yo creo que con buena intención, se puso la venda antes de recibir la herida. Recuerda, él está escribiendo en un momento donde el cientificismo cree que va a arrasar con todo. Y entonces él espera que en algún momento encuentren el cadáver de Jesús, y entonces pues y entonces se está poniendo la venda. Esto es interpretación mía, pero lo que dice es exactamente lo que tú dices. Él dice, oiga, no da igual que Jesucristo haya resucitado, e incluso llega un momento de decir que da igual que no haya existido. No lo creo yo, se equivoca. San Pablo dice, si Jesucristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Con lo cual, si Jesucristo no ha resucitado, somos los más infelices de los hombres, porque hemos puesto nuestra fe en algo que no es cierto. Ahora bien, si Jesucristo ha resucitado, somos los más felices de entre los hombres, porque nosotros sabemos algo que tu amigo Luis probablemente no sabe, y que probablemente le vendría bien saber, porque somos nada más y nada menos que hijos de Dios. Y eso nos da una dignidad y una fortaleza para vivir esta vida y para estar en la siguiente, que tu amigo Luis me va a odiar, pero vamos, que tu amigo Luis no Te tiene. quiero, Luis. Pero eso, entonces, Bultmann lo que dice es eso,
Él lo dice, insisto, a finales del 19, cuando pensaba que la ciencia iba a arrasar y es justo lo contrario. La ciencia, cada vez que da un paso, viene a corroborar cada vez más aquello que creemos. No ha habido absolutamente nada de la ciencia, bueno, eso es el primer libro de los últimos 50 años. La cosmología, la física, la química, las matemáticas, la biología han venido a corroborar efectivamente cada una de las cosas que nosotros sabemos. Que viene a comprobar además el catecismo de la Iglesia Católica. El catecismo de la Iglesia Católica antes, bueno, del Concilio Vaticano I, que es anterior, viene a decir que la ciencia viene a demostrar la existencia de Dios. Eso lo digo para todos aquellos que son católicos, digan, no se puede, la existencia de Dios es de fe. No, la existencia de Dios se puede llegar a ello, de Dios, no de Jesucristo. Se puede llegar a ello a través de la fe o se puede llegar a ello a través de la razón. Hay muchas personas que no son cristianas y que no son religiosas y sin embargo llegan a la existencia de Dios. Bueno, pues Bultmann viene a decir eso, pero Bultmann se equivoca grandemente, lo único que puedo decir, porque efectivamente si Jesucristo no hubiera resucitado no tendría sentido nuestra fe, pero es que en verdad ha resucitado. Pues nada, vamos con la siguiente. Las tres siguientes son como muy específicas, ¿vale? Son preguntas como muy recurrentes de escépticos que buscan esas fisuras, ¿vale? La primera de ellas es un poco doble. Es censo de Quirino. Muchos escépticos dicen que no existió tal censo, es decir, que cuando María y José fueron a inscribir al niño, no, ese censo no aparece por ningún lado, eso es una invención. Y luego está una pregunta que es más mía, que supongo que más gente tendrá, que es el tema de la matanza de los inocentes, ¿no? Herodes, por unas profecías que hay, que anuncian el Mesías, dice, uy, me viene a hacer la competencia, pues me cargo a todos los niños menores de 2 años. Y a mí lo que me extraña ahí en ese punto es, ostras, y las autoridades judías no dijeron, oye, que va a matar a nuestro Mesías, sabiendo que iban a hacer ahí. Es un poco doble, pero bueno, es un poco de la infancia de Jesús. Lo del censo Quirino está explicado también ahí. Sí, existen evidencias sobre la existencia del censo. La arqueología todos los años descubren determinadas cosas. Entonces, el señor que habló de eso es el que te dice eso, es el que hace 2 años decía, o hace 5 años, decía, no, Caifás no existió porque, y ahora hemos descubierto el sepulcro de Caifás. Entonces se mueven a la siguiente trinchera que dicen, no, pues sí, Caifás existió, pero, ¿lo ves? La piscina de Bethesda no existió. Ahora descubren la piscina de Bethesda, hace también 4 años. Luego, Cafarnaún, no sabemos dónde está. ¿Dónde está Cafarnaún? Es mentira. Han descubierto Cafarnaún. Entonces, la arqueología, año a año, empieza a descubrir cosas que confirman todo lo que dicen los evangelios. Y, por cierto, también lo que dice el Antiguo Testamento. ¿Vale? Eso es en el primer lugar. ¿Y desmiente algo la arqueología? No, lo mismo que confirma. De hecho no es lo. Fíjate, de hecho, el ejemplo que yo pongo es. Yo te doy un saco con bolas blancas y negras. Y dices, mira, vas a sacar, por cada bola blanca que saques, te doy 1.000 euros. Ahora bien, si sacas una bola negra, tú me das 10.000. Entonces empiezas a sacar una bola blanca, otra bola blanca, y cada bola blanca son descubrimientos de la arqueología que vienen a demostrar aquello que dicen los evangelios. Y una bola blanca, y sigues sacando bolas blancas, y nunca sacas la bola negra. Pero hay alguien que te dice, sí, seguro que hay una bola negra. Pero te lo tienes que creer. Lo que quiero decir es que puedes creer que hay bola negra o puedes creer que no hay bola negra. Los hechos son que solo han salido bolas blancas. Esos son los hechos, Víctor. Habrá Bart Ehrman que diga, no, seguro que mañana descubrimos que a Jesucristo no lo llamaban Dios desde el... Pues no, ahora sale un mosaico que habla de Jesús en el siglo II, Jesús como Dios. Entonces, no, pues yo creo que efectivamente el censo de Quirino, pues no. No, Poncio Pilatos no existió. Esa es otra, era otra. Poncio Pilatos, ahora hay yo lo he visto en Cesarea, una piedra, la que se llama Poncio Pilatos, y efectivamente ya pone Poncio Pilato procurador de Judea. Entonces, una a una van saliendo bolas blancas. Cuando una persona te dice hay una bola negra y no han salido más que bolas blancas, es imposible demostrarlo. Eso es lo que se llama una imposible demostración, con lo cual ni siquiera es científico porque no es falsable.
Es decir, ¿seguro que hay una bola negra? Bueno, pues nada, seguiremos esperando. Lo que es cierto es que la arqueología todos los años descubre nuevas cosas y cada una de las cosas que descubre viene a corroborar aquello que nos dicen los evangelios, los hechos, los sitios donde estaban. De hecho, la piscina de Siloé, por ejemplo, como no se descubría, una, no sé, estoy pensando, emperatriz austríaca construyó una piscina de Siloé en Tierra Santa donde creía que debía estar. Y era falsa, y ella sabía que era falsa, era simplemente como recuerdo. Y sin embargo ahora se ha descubierto la piscina de Siloé y estaba pues al ladito. ¿Vale? Esa era la primera. La segunda pregunta que me decías era... hemos hablado del censo de Quirino y de lo de la matanza de los inocentes. Esta es más una duda mía que vale, la surgió al leer matanza, el libro. vamos a ver. Miqueas, cuando habla del Mesías, dice que nacerá en Belén. Entonces, otra de las cosas que a mí si quieres, me convencen, es el número de profecías que se cumplen en la persona de Jesús. Profecías que él no podía haber forzado, porque hay profecías que él puede haber forzado, ¿vale? Una profecía que puede haber forzado es, dicen que el Mesías entrará en Jerusalén montado en un pollino. Entonces sabemos que Jesús entra en Jerusalén en el Domingo de Ramos montado en un burro. Entonces, bueno, pues, hombre, él sabía eso y entonces pues lo ha forzado. Pero hay profecías que no, como nació en Belén. Y también sabemos, vuelvo a decir, que eso se escribió contemporáneamente a Jesús, porque el siguiente paso del escéptico es ya, pero eso lo han escrito después. No, mire, sabemos que las copias, como he dicho, son contemporáneas de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que se hablaba, o sea, todo el mundo sabía que Jesús había nacido en Belén. Si yo dijera ahora, o dentro de 10 días, o dentro de 2 años, que esta conversación la hemos tenido en Roma, tú o Gabri dirán, eso es mentira. Si lo digo dentro de 300 años, cuando ninguno de los dos estamos, pues, oye, a lo mejor va y cuela, ¿vale? Pero lo cierto es que se escribió, como hemos dicho al principio, aquello se escribió contemporáneamente a Jesús. Es decir, quien lo escribió y quien dijo, Jesucristo murió crucificado, él nació en Belén, nació de una virgen, todo eso lo dijeron entre las personas que habían conocido a Jesús y que podrían haber dicho, no, pero si yo sé que no hubo panes ni peces, no, pero si yo sé que el tipo nació en Egipto, pero no, señor. Y esa profecía, insisto, ahora vuelvo a la profecía de Miqueas, dice, y Miqueas es mucho anterior a Jesucristo y siglos antes de Jesucristo, que el Mesías nacerá en Belén. Y Jesús nace en Belén. Y esa es la razón por la que Herodes mata a los niños de Belén. Y ahora, ¿por qué no se...? Porque realmente la matanza de los niños probablemente fueron 20. 20 niños. Sí, o sea que es una barbaridad, pero lo que estamos hablando es una aldea. Belén era una aldea de cientos de personas. ¿Cuántos bebés tendrían menos de 6 meses en aquel momento? Pues no sé, 20, 30, creo que hago el cálculo en el libro, y son eso. Entonces, además, ni el Sanedrín ni nadie le podría haber dicho al rey Herodes, vaya usted, ¿sabes? No le podrían decir nada. Entonces Herodes va y matar todos los niños recién nacidos de esa, y son 30. Entonces, la matanza de los inocentes, que nos imaginamos cientos y cientos, miles y miles de niños, eso está pasando ahora, pero vamos, eso se llama aborto, pero perdona el excursus, pero no es lo que hizo Herodes. Herodes mató a 20 o 30 personas. Última pregunta del test del escéptico. Los apóstoles acompañaron a Jesús durante su vida pública y le vieron hacer todo tipo de milagros, incluso resucitar a Lázaro. Y una duda que me surge a mí es, habiendo visto todos esos signos, ¿cómo todos, menos Juan, huyeron? Incluso Pedro le negó 3 veces. O sea, es algo que me choca. Es decir, si has visto resucitar a Lázaro, quiero decir, es Dios. O sea, es una pregunta más mía de decir. O sea, es más como digo, creo que yo no hubiera huido. Suena fatal porque suena soberbio, pero... Yo creo si que he visto sí. todos esos signos... Yo creo que pusilánime, en plan... Pues sí. Yo creo que habría huido. ¿Por qué? Pues porque tienes miedo. Porque acaban de matar primero porque Víctor, ese es el ser humano. ¿Sabes? Mira lo que... Yo creo que si hubieran dicho que había una pandemia, no me hubiera quedado en casa.
Nos quedamos todos en casa. Yo creo que no habría estado meses sin salir. Nos quedamos todos meses. Te mete miedo y haces lo que... Y al final haces eso. Y luego otra cosa también psicológica. De acuerdo, vieron resucitar a Lázaro. Por cierto, 3 resurrecciones, no una. Pero también le vieron morir en la cruz. Entonces, ¿sabes cómo cuadro yo esto? Pero no era el Mesías. ¿Cómo puede morir en la cruz? Entonces, y los judíos van a por ti. Entonces están, si te acuerdas, en Pentecostés están todos muertos de miedo, metidos en la casa, cerradas las ventanas y con miedo. Y es normal. Entonces a mí me parece, fíjate, de hecho esa es otra de las pruebas, a mi juicio, que demuestra que los evangelios son ciertos. Porque los evangelistas no son el Capitán América. Ellos mismos se ponen a sí mismos, Mateo a sí mismos, Marcos a sí mismos, se ponen como, joder, soy basura. Y sin embargo es tan humano. Y lo vemos todos los días. Hay una persona que le están pegando en la calle y la gente pasa de largo. Y ninguno le ayuda. Y no digo que esté bien, pero eso es, voy a mirar para otro lado. Hay injusticias alrededor tuyo y mío todos los días y no levantamos un dedo. Están pasando en nuestro país y no levantamos un dedo. Porque tenemos miedo. Entonces, la pregunta realmente, Víctor, es la siguiente. ¿Qué es lo que pasó con esos señores que estaban muertos de miedo para que después salieran todos y dijeran, no, en verdad ha resucitado, y dieran su vida? ¿Qué es? Pues esto sí ha convertido a muchas personas. ¿Qué es lo que ocurre con esa panda de miedosos para que después de Pentecostés, sigan y digan, no, ahora merece la pena morir por esto? Esa es la conversión que es realmente sorprendente. O sea, del ser humano, el espíritu humano, yo creo que es muy lógico pensar cómo hace lo que hace Pedro. O sea, cuando veo a Pedro, yo no quisiera estar en esa situación. No, porque no sé qué es lo que habría dicho. Tú dices que no, yo creo... Igual me he precipitado. Pero... No lo sé, está bien. Ojalá, ¿sabes? Estoy seguro que alguno de los apóstoles hubiera sido más valiente, pero yo no estoy seguro de que yo no le habría negado 3 veces. Yo agradezco mucho no haber estado en esa tesitura para no haber tenido, porque lo que tuvo que vivir Pedro después, diciendo, Dios mío, ¿cómo he podido negarlo? Pero lo negamos todos los días, todos. ¿Cuántas veces no has dicho, soy católico, delante de una persona que se estaba riendo del catolicismo? ¿Cuántas veces no te has santiguado, no has bendecido la mesa en un lugar público cuando estabas con tu familia por el qué dirán? ¿Cuántas veces no has manifestado tu fe cuando alguien estaba discutiendo alguna de las verdades? ¿Cuántas veces? Cada una de esas veces lo estamos negando. Cada uno de nosotros lo estamos. Yo lo niego. Entonces, eso es lógico. Lo que no es lógico, Víctor, es qué es lo que pasa con los apóstoles después de Pentecostés. ¿Cómo pueden llegar y ponerse a esos que tenían miedo? Al día siguiente salen y dicen, mira, me da igual. Y que me azoten, como dice San Pablo, y Pedro, y le azotan, y le meten miedo, y aún así siguen adelante. Está claro que ahí... Algo pasó. Porque además todos perdieron la vida. Todos, sí, absolutamente. Menos Juan, pero todos los demás perdieron la vida. O sea, es decir, no es, oye, voy a salir ahí sabiendo que voy a conquistar. No, sabían que, chico... A uno crucificado boca abajo, a otro crucificado en cruz, a otro lapidado, a otro le tiraron del templo, a otro le serraron, a otro le cortaron la cabeza, a otro le serraron, le cortaron, a otro le quemaron. De las formas más horrorosas. Y aún así no dijeron ninguno de ellos, no, Jesucristo no es Dios. Hay una cosa que llama la atención a las personas. Cuando a una persona la torturan, si lo piensas, es generalmente para que hable y para que nos diga lo que sabe. Menos con los cristianos, que a los cristianos los torturan para que se callen, para que no nos digan lo que saben. Si te das cuenta, es algo sorprendente. A las únicas personas a las que torturan para que se callen es a los cristianos. Sí, es un giro interesante. Sí. Creo que lo comentabas, pero sí, ha estado bien traerlo ahí.
Este ha sido el test del escéptico. Creo que lo ha superado con creces. Hemos mencionado a Caifás. Había gente que dudaba de la existencia de Caifás, pero Caifás está aquí. Entonces vamos a pasar al juicio del Sanedrín, que son 3 preguntas. Pero vamos a ponernos un poco de contexto. Vamos a ello. Jerusalén. Es de noche. El aire huele a aceite y polvo. El patio del sumo sacerdote está iluminado por antorchas. Murmullos entre los ancianos. Túnicas que se agitan. Miradas cargadas de sospecha. En el centro, el nazareno con las manos atadas. El silencio se hace espeso. Caifás se levanta y da un paso al frente. ¿Puedes explicar un poco el...? Explicamos el formato un poquito. Aquí lo que hacemos es... queremos que nuestro invitado se ponga en la piel de Jesucristo, ¿vale? Ante el Sanedrín, ¿no? Entonces, te vamos a dar un momento de reflexión, ¿vale? Y aquí Caifás te va a hacer una pregunta a ti y tú tienes que responder, que sabemos que es complicado. Como si fuera Jesucristo. Como si tú fueras Jesucristo. Así que, vamos a ello. Sí, no me siento capacitado, pero vamos. Puedes hablar en tercera persona, ¿eh? O sea, Okay. Es como para introducir 3 preguntas, Okay. pero... Lo único que yo me voy a transformar. He llegado a usar túnica, ¿eh? Con el juicio de Sanedrín, Gabriel. Vamos allá. Nazareno, te interrogamos bajo juramento. Has confundido al pueblo con tus palabras y tus signos. Dicen que sanas en sábado, que perdonas pecados, que hablas con autoridad que no te corresponde. Dinos con claridad, ¿realmente te consideras el Hijo de Dios? Sí. Muchos te escucharon hablar del reino que se acerca. ¿Viniste a fundar una nueva religión o a subvertir la nuestra? Tú mismo dijiste, o eso cuentan, que no has venido a abolir la ley, sino a llevarla a plenitud. Antes pasarán el cielo y la tierra que dejen de cumplirse una sola letra, una tilde. Si eso es verdad, ¿por qué tus discípulos rompen nuestras tradiciones y desafían al templo? Lo que dijo Jesucristo es quién es el Señor del sábado. En ese momento es una de las veces donde Él se manifiesta como Dios. Y Él dice, yo soy el Señor del sábado. El Señor del sábado es Dios. Entonces, y Él les dice, los invitados a la boda no estarán tristes mientras el novio esté con ellos. Sí lo estarán después. Entonces, el Señor del sábado es Jesucristo. Es otra vez donde manifiesta que es Dios. Lo digo, Gabri, porque otra de las trincheras que sale muchas veces es, no, Jesucristo no se llamó a sí mismo Dios. No, se llamó repetidas veces, de distintas formas, muchas veces, muchas formas. Tanto se llamó que por eso murió. Por eso una persona que tú estás diciendo dijo blasfemia. Y dijo blasfemia porque entendió, como entendieron todos los que estaban a su favor y todos los que estaban en su contra, que Jesucristo se estaba llamando Dios. Voy a ello. ¿Ha llamado Gabri a Caifás? Sí, pero... no he entendido por qué. Hablas del Padre como si lo conocieras cara a cara. Dices que cumples una misión dada desde lo alto. Dinos entonces, Nazareno, ¿desde cuándo supiste quién eras? ¿Desde cuándo fuiste consciente de tu misión? Y ahí contesta Jesucristo, el Padre y yo somos uno, que es una vez más una manifestación de la divinidad de Jesucristo. Cuando Él dice, yo soy, y lo repite muchas veces, yo soy, porque antes de que Abraham se viera, yo soy. Lo que está diciendo yo soy en hebreo es Yahvé. Yahvé es la forma del Padre. Si te acuerdas, todo viene por cuando Dios Padre, hablando con Moisés en la zarza, le dice, y dice Moisés a Dios, y bueno, ¿y quién les digo con quién habla? Dice, les dirás yo soy. Y yo soy es la forma que desde entonces los judíos hablan de Dios. Entonces Jesucristo se llama a sí mismo yo soy. Y ahora voy a hacer una
si quieres, una explicación de ¿y por qué entonces Jesucristo no es clarísimo y no dice yo soy Dios? Porque la Trinidad no es un concepto judío. Porque la Trinidad es un misterio incluso para nosotros y no podría haber hecho su misión si hubiera dicho desde el principio y no revelándoselo poco a poco, yo soy Dios. Porque para un judío Dios es Dios Padre, Dios, ¿sabes?, trascendente, Dios Espíritu y por tanto inasequible, inabarcable. Entonces si él hubiera dicho, no, yo, Dios, me he hecho hombre, la ruptura de paradigma hubiera sido tan grande que sencillamente no hubiera podido seguir hablando. Entonces lo dice poco a poco y lo va demostrando poco a poco, hasta que efectivamente con Caifás ya entra, ya dice, vamos a ver, tú te has llamado el Hijo de Dios, igual de la misma naturaleza que Dios. No lo interpretaban del mismo modo que tú y yo. Ahora decimos que cualquiera es hijo de Dios. En el pueblo judío, no. Hijo de Dios es que tiene la misma sustancia, naturaleza que Dios y por tanto que es Dios. Cuando él dice, sí, yo soy el Hijo de Dios vivo, entonces él se atribuye los títulos de Hijo de Dios, Hijo de David, Hijo del Hombre. Todos esos títulos se refieren al Mesías en determinados momentos. Hijo del Hombre en Daniel, Hijo de Dios en Salomón, en los Salmos. Hijo de David también se atribuye, puesto que las profecías dicen que será descendiente de David, de la rama de David, el Mesías. Muy bien, pues con esta respuesta me voy con un ¡Alajajaja! Te puedes rasgar las vestiduras. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Exactamente. Y ahora haciendo el último cambio de roles, de roleplay. ¿Me tenéis mareado? No, esto es un mareo, José Carlos. Te hicimos una pregunta que volvemos a repetir ahora y creo que tiene sentido repetirla porque se la hemos hecho a todos nuestros entrevistados, ateos, creyentes, agnósticos. Tú ya la contestaste, pero creo que tiene un valor volver a contestarla ahora que has escrito este libro, que es, en esta ocasión, yo juego el rol de Jesús de Nazaret y yo te pregunto, José Carlos, ¿y tú, José Carlos, quién dices que soy yo? El Hijo de Dios vivo. Exactamente como contestó San Pedro. Y en mi caso no tengo el mismo mérito que San Pedro, porque si te acuerdas Jesús le dijo, eso tienes méritos, Kefas, porque nadie te lo ha dicho sino el Padre. Y es en ese momento donde establece la primacía de Pedro. O sea, inmediatamente después dice, y sobre esta piedra edificarme iglesia. Pero esa respuesta le vino a Pedro de Dios, es una inspiración. Yo con toda seguridad, Víctor, Jesucristo, lamentablemente no puedo decirlo con más elocuencia, pero con toda seguridad Jesucristo es aquel que dijeron los profetas que vendría, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es Dios. Y se ha hecho hombre por ti, y por mí. Y suelo decirlo, la verdad es que yo no me lo merezco. Entonces, una de las cosas que por lo que le estoy agradecido es porque sabiéndome, él decidió primero crearme y después redimirme. Una pregunta que también he contestado hace nada, bueno, entonces, ¿por qué Dios se hizo hombre de una persona que no es cristiana? Y cuando le dije, bueno, pues para salvarnos, le dije, eso no me lo puedo creer. Pero es la verdad. Si lo piensas, es la única persona cuando miras las diferencias entre religiones, hay una diferencia muy notable entre el cristianismo y todas las demás, es que el cristianismo no te viene a dar una iluminación especial, no te viene a hacer más sabio, que también te ayuda. Pero realmente Jesucristo no viene y dice, bueno, te voy a elevar en tu conciencia de tal forma que seas más inteligente o más sabio, más conocedor. No, lo que dice es, vengo aquí a quitarte tus pecados y a darte vida eterna. Y es el único que promete eso. El único que promete, yo te voy a quitar tus pecados y como consecuencia vas a tener vida eterna. Es decir, viene a salvarnos. La promesa de Jesucristo es que tenemos vida eterna. Y ahora quiero que lo pensemos. Es decir, eso quiere decir que tenemos una vida después de esta vida. Y que si seguimos a Jesucristo, esa vida será de verdad eterna.
Ahora, hay una cosa que hay que decir también cuando digo esto, es también Jesucristo habló repetidamente de el infierno. ¿Vale? Entonces, como dice también C.S. Lewis, no tendría sentido el cielo si no hubiera un infierno. Y entonces sí, nos viene y nos advierte. Y nos advierte de por qué. Porque Él quiere, como cualquier padre, quiere que estemos con Él durante toda la eternidad. Y hay una cosa que, si quieres, cuando a mí me preguntan si yo me convertí o no, yo siempre he sido católico, pero realmente me lo tomé más en serio cuando yo vivía en Israel, y efectivamente es cuando yo digo me convertí, que no es cierto, pero vamos. Y es porque llegué a la conclusión, yo vivía durante la segunda intifada en Israel y llevaba a Palestina también, en mi trabajo. Yo era el director general de una compañía. Y llegué a la conclusión de que nos vamos a morir. Y una de las cosas que pasa, a tu edad todavía más, pero la mía también, es que vivimos de espaldas a una realidad que es absoluta 100% segura. Probablemente la única realidad 100% segura. Y es que nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir. Y lo que pase entonces depende de cómo vivamos ahora. Y lo que pase después de entonces, porque tenemos vida después de esta vida, también pasa de lo que depende de lo que hagamos en esta vida. Entonces, mi objetivo cuando escribo ese libro y alguien me lo pregunta, o cuando doy las conferencias, es exclusivamente intentar ayudar a que cada uno de vosotros sea feliz en esta vida y en la siguiente, y de paso yo también. Pero eso es la promesa de Jesucristo, que es diferente de todas las promesas de todos los demás. Yo vengo a daros vida eterna. ¿Qué te parece, Gabri? Muy buena respuesta, la verdad. Antes de pasar al test de Gab, hay dos temas. Esto es como una gincana. Esto es una gincana. Pueden aparecer pelotas de plástico ahora y nos empezamos aquí a... Antes de pasar al test de Gab, quería tratar dos temas de forma un poco ágil, pero que me llamaron la atención en el libro. Uno de ellos es que hay un momento del libro en el que haces como una pequeña, no sé si llamarlo digresión, que me llamó bastante la atención, que era el tema de la psicología del ateísmo, ¿no? Porque estamos aquí hablando de la figura de Jesús, tal. Y empiezas a mencionar un montón de filósofos ateos, ¿no? Freud, Nietzsche, Marx, Voltaire, Onfray, de hecho creo que fue, ahora vamos a conectarlo con ello, pero creo que fue abandonado por sus padres en un colegio salesiano cuando tenía 10 años, Hitchens, creo que su madre dejó a su padre y se fue con un clérigo anglicano, tal. Y estableces una vinculación que yo no había pensado nunca en ella, y era que había un nexo entre el ateísmo, igual lo vas a explicar mejor tú, José Carlos, entre el ateísmo y tener mala relación con tu padre, o no tener una figura paterna fuerte. Sé que puede sonar un poco polémico, pero me llamó la atención, y es que es verdad que por lo menos todo ese listado, incluyendo Sartre, Camus, todos tenían algún tipo de relación pésima con su padre. Para no atribuirme eso, no es una teoría mía. Hay un señor que se llama Paul Vitz, que escribe precisamente un libro que se llama La psicología del ateísmo. Él era ateo, él se convierte y efectivamente dice, bueno, hay una realidad que explica en gran medida todos estos personas ateos que tú has dicho, desde Voltaire, el barón d'Holbach, Camus, Sartre, Marx, Feuerbach, etc. Y es la teoría del padre defectivo. La teoría del padre defectivo es el ateo en cuestión critica, o si quieres, echa en cara a su padre determinadas cosas, reales o no, y como por extensión, del mismo modo que rechaza a su padre terrestre, rechaza a su padre celeste, por extensión. Y lo cierto es que las coincidencias son tan frecuentes que uno no puede decir, insisto, este señor, Paul Vitz, es un psiquiatra, él, ya te digo, tiene un libro escrito sobre esto, yo simplemente hago la referencia, pero es cierto. O sea, el señor Sartre echaba su culpa a su padre, de hecho, escribe horrorosamente de su padre, diciendo ojalá se muera y tal, y le echaba en culpa a su padre que era bajito y feo, y por tanto él era bajito y feo. Y, hombre, feo era. Y bajito también. Pero lo cierto es que yo no creo que, ¿sabes?, echar la culpa. Yo qué sé, Marx, que lo menciono en el primer libro, y Marx se comportó, era un
horrendo hijo, pero no solo con su padre, sino con su madre, un horrendo amigo, un horrendo marido, un horrendo todo, francamente una persona, ¿sabes? Porque parece que es difícil de decir, pero hay personas que son magníficas como amigos y magníficos como padres y magníficos como hijos, y hay personas que somos medio pensionistas y hay personas que son horrendas. Bueno, pues el Marx, que pues lo que echaba su culpa a su padre es que su padre se había convertido era originalmente hebreo, judío, y se había convertido al protestantismo, y como venía de una raza, si quieres, de rabinos, pues oye, pues era el primero que tal, y entonces aborrecía a su padre. Camus, el padre de Camus, murió cuando él tenía muy poca edad, el barón d'Holbach, yo qué sé, Bertrand Russell, que es otro, pues también el padre le dejó, Feuerbach, el padre de Feuerbach dejó a la madre y se fue a vivir con una señora a un pueblo de 10 kilómetros, cuando aquello era un escándalo en la época de Feuerbach. Y así una detrás de otra. Entonces sí, existe. Y además utilizando los propios argumentos de Freud, que Freud era... lo siento porque voy a romper pero vamos, un mentiroso en prácticamente todo lo que escribió, y también lo mencionó en el libro, no lo digo yo, sino que ahora se sabe que prácticamente la mitad de las cosas que escribió se las inventaba. Bueno, pues el propio Freud decía que efectivamente todos teníamos una especie de concepto de complejo de Edipo latente. Entonces, utilizando la propia teoría de Freud, uno puede llegar que efectivamente al no querer a tu padre, pues lo trasladas a aquella figura del padre que todos tenemos a Dios como padre. Entonces sí, eso explica una de las razones del ateísmo. Hay dos estudios más que menciono en el libro, porque los ateos generalmente se consideran a sí mismos más racionales que las personas que somos creyentes. Y con esa premisa empezaron estos dos estudios cuantitativos. Y la conclusión es justo lo contrario, que las personas ateas o agnósticas tienden a ser mucho menos razonables o racionales que las personas que somos creyentes. Al fin y al cabo, el ateísmo, si lo piensas, no es más que una fe en negativo. El ateo no es que no crea en Dios, es que cree que Dios no existe. La diferencia de mi creencia, que está basada en hechos, el ateísmo cree que Dios no existe basado en ningún hecho, sino simplemente que... Entonces, al final esos estudios lo que demuestran es que los ateos, y esto puede sonar polémico, pero no lo es, o sea, contra los hechos no valen los argumentos, que decía Santo Tomás. Hay dos estudios cuantitativos hechos en Estados Unidos, creo que los dos de ellos, donde demuestran que las personas que se manifiestan como ateas tienden a tener comportamientos menos razonables y menos racionales que las personas que nos manifestamos religiosas. Tema interesante este, ¿eh? Candente. Me llamó la atención en el libro. Último tema, ahora sí, antes de pasar al test de Gap, que conecta con el tema de la resurrección. Si no me equivoco, los cristianos no están obligados a creer en ello. Es el tema de Tú en el libro hablas, por un lado, de los milagros eucarísticos, para ello tendréis que leer el libro, y por otro lado está el tema de la sábana santa. Yo no conocía... Todo lo que conozco de la sábana santa, honestamente, lo conozco por lo que he leído en este libro, porque, no sé, por lo que sea, no he leído apenas de ese tema. Pero me llamó bastante la atención. ¿Tú personalmente crees que es una prueba de la resurrección de Jesús o de la existencia de Jesús? Sí. Ahora, la primera, como estabas formulando la pregunta, es: los cristianos no tienen por qué, no los cristianos, los católicos, los cristianos, cada uno tiene eso, pero los católicos no tenemos obligación de creer que la sábana santa es realmente la imagen de Jesucristo. Eso no forma, o sea, y es importante es definir esto. De hecho, contrariamente a lo que la gente cree, hay muy pocas obligaciones dentro del catolicismo de creer. Vamos, que tenemos el número de dogmas contados con los dedos de una mano. Porque siempre la gente cree, es que tú tienes que creer. No, mire, yo no tengo que creer, en las visiones de Santa Faustina Kowalska, por mucho que sea santa. Yo no tengo que creer que la Virgen se apareció en Lourdes, por mucho que sí se apareció. Siendo católico, o sea, tú puedes permanecer fiel a la Iglesia Católica sin necesidad de creer. Lo que pasa es que las evidencias son tan grandes, o sea, es decir, por ejemplo, en Lourdes, que yo he estado repetidas veces en Lourdes y ves los milagros que se han producido allí, es inexplicable. Oiga, ¿cómo es posible que una persona que está sin medio cerebro y llegó a duras... Este es el último,
el último de los milagros que ha sido reconocido. De un tipo después de la Primera Guerra Mundial que llega allí prácticamente muerto y luego se baña en Lourdes y vive otros 40 años. Cuando un sacerdote anglicano, que cuando le ve yendo a Lourdes en tren, le dice, mire, usted no vaya, pues no va a llegar, entonces ¿dónde quiere que le enterremos? Y la persona había perdido, ya te digo, gran parte de su cerebro en la Primera Guerra Mundial. Entonces el hombre insiste en que va a Lourdes, termina desfallecido y hay fotos de él, ya te digo, 40 años después. Tanto es así que ese sacerdote luego se convierte al catolicismo. Es decir, el sacerdote y otra señora que iba con él, que estaban de viaje por Francia, sabiendo lo que le había pasado. Estoy hablando, este tipo era británico, no era inglés, pero no estoy seguro si era galés o escocés o irlandés, y entonces lo saben y se convierten. Entonces, tú no tienes que creer que eso es verdad, ¿vale?, para ser católico. Ahora, a mí me gustaría saber por qué no, si eso pasa. Entonces, la Sábana Santa, pues la Sábana Santa es un lienzo que tiene una imagen que no sabemos cómo está formada. Bueno, ahora sí, parece que ha sido por una radiación, de una descomposición de átomos que ha producido una radiación y ha hecho una mancha, si quieres, en la imagen, porque eso que no es direccional, es decir, no ha estado pintada. Sabemos que no hay pigmentos, sabemos que no se puede prácticamente reproducir, sabemos que la mancha dentro de los tejidos es 2 micras, es decir, un infinitésimo prácticamente, y que no sabemos cómo eso no se podría hoy reproducir. ¿Vale? ¿Es como una fotografía o un Es como una fotografía, de hecho, es el negativo de una fotografía, como se veneraba siempre la Sábana Santa y la primera vez que se da uno cuenta de que es Jesucristo es un tipo hace una foto, estoy hablando de cuando la foto se ponía en trípode, bueno, ahora se pone en trípode también, pero vamos, tú me entiendes, y entonces la revela y cuando la está revelando se da cuenta que el negativo es una imagen en positivo de un ser humano. Entonces dice, bueno, no, y es la primera vez que sale. Después, desde entonces, ha habido un montón de estudios. El proyecto STURP, que lo miran, de 60 tipos vienen de Estados Unidos, de la NASA, de determinadas universidades, a investigar la Sábana Santa y descubren que esa imagen además es tridimensional. Con lo cual, no es solo que la imagen sea un negativo fotográfico, sino que es tridimensional, es decir, que se ve hasta dónde llegaba la nariz, hasta dónde llegaban los ojos, y la imagen concuerda con eso que le pasó a Jesucristo. ¿Por qué? Porque tiene heridas como si hubiera sido crucificado, en los pies, en las manos, porque tiene heridas en la cabeza de donde ha salido sangre. La sangre se conserva en el lienzo, la sangre es de tipo AB, porque tiene heridas en el torso y en el pecho, como si le hubieran dado con un flagellum romano, de hecho coincide con un flagellum romano, porque tiene un hombro más caído porque coincide como si hubiera llevado el travesaño, el stipes, y de pronto, bueno, ¿cuáles son las posibilidades de que esto sea de otra persona que no de Jesucristo? Pues también lo calculo en el libro. Ha habido unos estudios del año 2024, creo que hay unos estudiosos italianos que ponen las 100 características y lo pasan por un software y vamos a ver cuáles son las posibilidades de que esto haya sido cualquier otro individuo. Bueno, pues es una entre 10 elevado a menos 58. Básicamente, de hecho, creo recordar que lo que dice es, tienes más posibilidades de que te toque 52 veces la ruleta, el mismo número, o sea, tú pones el mismo número, el 17, 52 veces el 17, que eso sea otra persona que Jesucristo. ¿Es posible? Sí. Oye, si tú quieres jugarte a la ruleta y decir, no, de verdad que me toca 52 veces seguidas, bueno, pues tiene menos posibilidades que no sea Jesús a que te toque 52 veces. Entonces, ¿cuáles son las explicaciones? La respuesta a eso, Víctor, es, prefiero no, es que no te contesta, es que no existe. Y la respuesta que me he dado cuenta con los milagros eucarísticos y con la Sábana Santa es siempre, es que no me lo cuentes. Porque me estás interpelando de una forma que es que no puedo contestar. Y como la respuesta que sería razonable no la quiero tener, que es, ese es Jesucristo y en verdad resucitó, porque lo que tenemos es, lo que yo creo, lo que creen los sindonólogos, por llamarlos así, es que esa es la fotografía de cuando Jesús estaba resucitando. Justo ese flash. Justo ese flash. ¿Por qué? Porque no hay arrastre de sangre.
Es decir, si el individuo, tú piénsalo, si este es el individuo, la sábana santa la coge por arriba y por debajo, ¿vale? Entonces se le envuelve por aquí y se le envuelve por allí, ¿vale? Si al individuo lo saco, habría marchas de arrastre de sangre, pero no las hay. Es decir, el individuo tuvo que desaparecer. Y lo que pasa es que la sábana cayó y entonces hay una científica norteamericana que ha descubierto que efectivamente si hubiera habido una destrucción de los átomos en ese momento, hubiera habido una radiación de 70 grados y hubiera producido ese tipo de quemaduras, que no es una quemadura, pero hubiera producido ese tipo de marca. Y luego la sábana hubiera caído y se hubiera quedado exactamente como la encontraron. Pero insisto, si hubiera sido un individuo que estaba muerto, como claramente al arrancarlo evidente, se ¿no? hubiera... Y no hay. Lo que tenemos es marcas de sangre en donde estaba la corona de espinas, marcas de sangre donde estaban los clavos, marcas de sangre donde le habían dado. Y la imagen coincide con todo aquello que tenemos de Jesucristo. Ya te digo, la respuesta, y además, como es algo que se venera en el catolicismo, muchas veces los hermanos protestantes sencillamente también lo ignoran. Y no entiendo por qué. Es decir, oiga, que el hecho de que esté en Milán y que esté en la Catedral de Milán, de Turín, no significa que ustedes no crean que eso no es más que una demostración, porque ellos creen, igual que nosotros, en la resurrección de nuestro Señor. Y sin embargo, tienden a ignorarlo simplemente porque pertenece a la Iglesia Católica, pero es una reliquia que nos ha acompañado desde el siglo I, porque además luego es el hecho arqueológico más observado y más estudiado de toda la historia. Se ha mirado el polen que había, porque hay, claro, la sábana es en teoría, ahora está en Turín, pero en teoría estaba en Jerusalén, pasó a Constantinopla, de Constantinopla a Francia y de Francia pasó a Turín. Y han encontrado polenes de cada uno de esos sitios. Polenes que han desaparecido ya, Víctor. Polenes que ya no existen. Es decir, que sabíamos que existían y ya no existen. Eso lo han hecho hasta antes de ayer. Es decir, hay una estudiosa española que ha comprobado aquello que también un palinólogo muy famoso estudió en los años 1970. Entonces, luego está el tema de lo que dijo la revista Nature y la prueba del carbono 14. Que lo desacredito yo, pero no lo desacredito yo. En el año 2019, después de 3 décadas de pedirles los resultados, finalmente el Museo Británico dio los resultados de aquello que pasó en 1988. Y ahora se sabe que aquellos estudios que hicieron y que lo anunciaron diciendo, no, esto es un paño de la Edad Media, sabemos que esos estudios estaban conchavados. No lo digo yo, es decir, han llevado 3 décadas intentando ocultarlo y de hecho, gracias a una ley británica que dice, oiga, usted no puede guardar eso, lo han intentado guardar y ahora sabemos que de los 3 laboratorios que en teoría habían hecho las pruebas, los 3 se cruzaron los datos, en teoría tenían que haber sacado las piezas de distintos sitios, no las sacaron de distintos sitios, lo cogieron solo de un sitio. En fin, una confabulación. No, digamos que sloppy, como llaman los americanos, es decir, eran... chapuzas. Un chapuza. Entonces hicieron una chapuza y entonces dijeron, nos ha salido una chapuza, vamos a ocultar la chapuza. ¿No? Yo no creo que estuvieran intentando desacreditar la Sábana Santa, sino que simplemente se dieron cuenta de que, esto no sale como tenía que salir, oye, ¿a ti cómo te sale? Y cuando estaba prohibido que hablaran entre ellos, oye, pues a mí, toma los datos, oye, pues vamos a cambiarlos, pero literal, vamos a cambiarlos porque no nos salen tan discrepantes que son imposibles de cuadrar. Bueno, pues tú lo cambias 10 para la izquierda y yo 10 para la derecha y nos encontramos en el medio. Y eso es lo que pasó. Y ahora lo sabemos. Y eso ha hecho mucho daño porque ha hecho mucha gente que dice, bueno, es que es una reliquia de la Edad Media. Incluso personas religiosas piensan que la Sábana Santa es una reliquia. Pues no, señores, no es de la Edad Media, es del siglo I. Está, ya te digo, los últimos test, los pongo en el libro, hasta el año 2024, donde se demuestra necesariamente que ustedes pueden creer que no es Jesucristo, porque como tú dices, no es de fe creer, pero es, ¿sabes? La alternativa, a mí me gustaría que alguien me diga, bueno, y si no Jesucristo, ¿quién? Ya.
Porque ¿a quién le crucificaron con clavos? ¿A quién le crucificaron en el siglo I? Corona ¿A quién le de crucificaron espinas. con corona? La única persona que sabemos que le pusieron una corona de espinas, eso es... ¿Por qué lo sabemos? Por los evangelios. Entonces la siguiente pregunta, bueno, ya, pero eso lo han podido... No, mire, ya hemos dicho al principio de esta entrevista que los evangelios que usted está leyendo, sabemos con completa seguridad que es aquello que escribieron en el siglo I. Y entonces cuando escriben, le pusieron una corona de espinas, es que lo escriben para todas aquellas personas que en Jerusalén lo vieron. Vuelvo a decir lo mismo. Yo puedo decir, dentro de 50, alguien podrá decir que esta entrevista está en Roma, pero no lo puede decir mientras estemos vivos. Bueno, pues eso se escribió mientras los que lo vieron estaban vivos. Y dijeron, sí, le subieron en un madero. Que, por cierto, es lo que predice Isaías. Vuelvo a una de mis pruebas favoritas. Los profetas hablan de aquello que le pasó a Jesús. Y en Isaías 7, él dice que nacerá una virgen, pero después en Isaías, cuando habla del Mesías y de la pasión del Mesías, describe perfectamente lo que le pasa a Jesucristo. Y le dice, y le colgarán de un madero, porque, claro, es que en el año 750 antes de Jesucristo, la crucifixión no existía en el pueblo judío. Entonces, él no entendía, ¿sabes? Lo que vio, Claro. no lo entendía. Eso es increíble. Chicos, no lo sé, pero estaba colgado en un madero. Y eso es lo que describe Isaías de cuando habla del Mesías. Y eso pasa 750 años después. Y entonces alguien, el escéptico, dirá, buscando la trinchera, ya, pero eso lo han acomodado para... No, mire, tenemos Isaías entero, fíjate qué mala suerte. El Isaías entero está del siglo IV. Encontrado, creo que en el Qumran, encontrado todo Isaías entero. Del siglo IV antes de Jesucristo, antes de Jesucristo. Importante. Entonces, 4 siglos antes de Jesucristo hay una copia de aquello que dijo Isaías 4 siglos antes y que se cumple en una persona que sepamos la única persona que es Jesucristo. Y como además Malaquías dijo que aquello tenía que pasar antes de la destrucción del templo, que es en el año 70, ya sabemos que no va a pasar después. Con lo cual hay solo una persona antes del año 70 donde se cumplan todas esas profecías. Y esa persona es, mira tú qué casualidad, el que dice, yo soy Dios, yo soy el Mesías. Entonces, bueno, pues... ¿De dónde cae la lógica, ¿no? Y la estadística aquí? Muchas gracias. Ha sido clarísimo. Además, es que el tema de la Sábana Santa, yo es que no conocía prácticamente nada. Hemos recibido formación católica y tal, pero el tema de la Sábana Santa, pues... Y los milagros eucarísticos es otra cosa igual, ¿eh? O sea, no... Eso es una locura, lo de los milagros eucarísticos. Pasa lo mismo. Incluso personas católicas no lo saben. Es verdad que el milagro eucarístico sí... No se promocionan, por lo menos no mucho. Sí, San Carlo Acutis dedicó su vida a eso, ¿sabes? De hecho, la primera persona, uno de los estudiosos del milagro eucarístico de Buenos Aires, que pasa entre 1992 y 1996, es un doctor sudamericano, estoy intentando acordarme cómo se llama, que él era escéptico, él era ateo, y cuando estudia los milagros eucarísticos de Buenos Aires se convierte al catolicismo y ha dedicado su vida desde entonces a promocionar. O sea, me acuerdo cuando yo fui a Texas a dar conferencias, él estaba antes o acababa de estar o iba a venir inmediatamente después para dar conferencias sobre milagros eucarísticos, porque, digamos, le cambió la vida. Dice, bueno, yo de ser ateo a decir, ¿y qué es un milagro eucarístico? Pues es la transformación de la hostia, el pan, en tejido cardíaco vivo. Voy a volverlo a decir. Se convierte el pan en tejido cardíaco. Es tan increíble como suena, vivo. ¿no? Sí. Entonces, no, esa es mentira, usted cree en los enanitos. No, mire, no lo creo yo. El último es del año 2016, en Legnica, en Polonia. Se ha mandado a universidades que no son de la Iglesia, se ha mandado a laboratorios que no son de la Iglesia, y la respuesta es, mire, yo no sé cómo se ha hecho esto, porque tienen pan entreverado con tejido cardíaco vivo. De hecho, en algún momento hay alguien que dice, oiga, le tengo que denunciar porque ustedes acaban de matar a alguien. Porque entre otras cosas, hay glóbulos blancos y los glóbulos blancos no pueden vivir fuera del cuerpo humano más de 2-3 horas. Entonces, es imposible que haya glóbulos blancos si este señor, aquel que pertenece el tejido cardíaco, no hubiera estado vivo. Y además es tejido cardíaco estresado. Hay un doctor que se llama el doctor Zugibe, que de hecho, en el de Buenos Aires, donde pone
o sea, por favor, métanse en internet y vean el Milagro Eucarístico de Buenos Aires, de Sokolka, de Legnica o de Tixla, y verán las imágenes del tejido cardíaco estresado. Y también con sangre de tipo AB. Fíjate, el mismo tipo de sangre que tenía también la Sábana Santa. Y el mismo tipo de sangre que tiene el pañolón de Oviedo, que se supone que cubrió la cabeza de nuestro Señor cuando estaba también enterrado. Y la sangre AB es la menos frecuente de las sangres. Tiene menos del 5% de la población del mundo tiene sangre AB. Es decir, también es casualidad que todas esas reliquias que recordamos de nuestro Señor, o sea, el pañolón de Oviedo, la Sábana Santa, los milagros eucarísticos, todos ellos, o por ejemplo también la túnica sagrada de Argenteuil, que también se guarda, todos tengan tipo de sangre AB. Las posibilidades también, la estadística está en contra de eso. Es decir, si es solo el 5%, yo le invito a cualquiera que haga cuál es la probabilidad compuesta de que eso haya pasado aleatoriamente. Y es una vez más 10 elevado a menos 22. La trinchera de los escépticos... ¿Sabes lo que pasa? Que al final, Víctor, el no creer en muchas ocasiones es porque no quieren. Entonces, y otras muchas que no. O sea, es verdad que hay, como te digo, muchas personas que sinceramente, honestamente, dicen, oiga, yo es que no sabía esto. Y claro, si no sabe esto, a mí me parece lógico que, oiga, pues no me compele, ¿sabes? Oiga, Jesucristo a mí me dijeron que era como Buda y tal, un tipo bueno y tal. Pero claro, ahora que sé esto, sí. Y eso es lo que está pasando, ya te digo, por eso recibo mensajes de personas que se han convertido o les ha ayudado no se han convertido por el libro, pero les ha ayudado a dar el paso, porque al final la conversión es personal y gracias al Espíritu Santo. Yo simplemente le doy el lápiz para que firme aquí, si quiere, pero realmente es porque el Espíritu Santo les ha dado la gracia y ellos han tenido la voluntad. Porque la mayor parte de las veces, Víctor, las personas no creen porque no quieren. Es por soberbia en muchas ocasiones. Tampoco lo digo yo, lo decía Santo Tomás. Es la soberbia en muchas ocasiones, el que dirán en otras muchas, estoy casado con mis opiniones y por tanto no quiero cambiarlas, ¿sabes? Personas de mi edad, muchas personas de mi edad, ¿sabes? Deciden, yo creo que vivir, o sea, no voy a decir vivir una vida miserable porque suena fatal, pero deciden no dar el paso simplemente por todo lo que han vivido antes. Y porque eso me desdiría mucho de lo que he vivido. Chico, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿sabes? No. Yo lo que es cierto es que hay un autor también católico converso del judaísmo que dice tienes que tener éxito en tu muerte, no en tu vida. Tienes que tener éxito en tu muerte. Fabrice Adjach. Se ha vendido ahora a España. Sí, eso dicen, sí. Y es un título muy bueno, ¿sabes? Ten éxito en tu muerte. Al final, al cabo, es donde tenemos que tener éxito. A ver, por supuesto, en la vida también, y ser felices en la vida, ya te digo que sí. Pero si hay algo que decidir, es en ese momento cuando estás dando el paso hacia la eternidad. Pues nada, a perseguir la verdad hasta donde nos lleve la evidencia, que es uno de los lemas un poco del canal. Pasamos al test de Gap, versión metralleta, esto sí. Eso es. Vamos a tope. Respuestas cortitas, ¿vale? No me vale un sí o un no. Desarrolla muy poquito, ¿vale? O sea, no te vale un sí o un no. Bueno, igual en algún caso. 20 segundos. 30 segundos. ¿Sí o no? Puedo ser un poco permisivo. Okay. Vamos allá. El oráculo. ¿Podemos hablar con Jesús hoy? No te vale un sí. Sí podemos hablar con Jesús hoy. Muy bien. ¿Qué puede hacer alguien no creyente para acercarse a Él? A Jesucristo. Uh-huh. Si alguien no creyente quiere de verdad creer, mi consejo es que se ponga delante de un sagrario, en una iglesia, y que le pida a ese que no cree que le dé la fe que no tiene. Diga simplemente, yo no creo que tú eres Dios, yo no creo que tú estés ahí, pero me gustaría tener fe. Y si lo pide con, de verdad, rectitud de alma, estoy 100% seguro de que Dios le dará la gracia que su voluntad está pidiendo. Muy bien. ¿Cómo enseñar a los hijos quién es Jesús para que no dejen de creer en Él cuando dejen de creer en los Reyes Magos?
hablándoles siempre de Jesús. Tienes que tenerlo presente. No, Jesucristo no puede ser, la religión no puede ser eso que practicas los domingos. Perdona que lo traiga a mi casa. Por la mañana, cuando nos levantamos en mi casa, nosotros damos gracias a Dios. A veces por el pasillo, porque vamos corriendo y los niños llevan la maleta y papá, yo te adoro, Señor y Padre mío, y te amo con todo mi corazón. Te doy gracias por haberme creado y hecho cristiano y por el nuevo día que me regalas. Te ofrezco las acciones de este día. Haz que sean según tu voluntad y para mayor gloria tuya. Líbrame de pecado y todo mal. Que tu gracia esté siempre conmigo y con todos los que yo amo. Amén. Por la mañana. Y cuando comen, gracias. Y cuando nos vamos por la noche, gracias. Y yo tengo la fortuna de tener una capilla aquí. Y entonces vamos a cerrar la capilla y damos gracias. Y le pedimos todo. Y le decimos todo. Y mis hijos a veces van a la capilla solos a rezar, pues porque tienen que, ¿sabes? Entonces, Jesucristo no puede ser el libro de tu librería que ves de vez en cuando. Tiene que estar contigo y entonces guardan la fe. Y luego al final, Gabri, cada uno mantiene la fe, la suya. Lo digo para todos aquellos padres que hayan, ¿sabes?, cuyos hijos hayan perdido la fe. La responsabilidad final es de cada uno de nosotros. Recuerda que San Pablo, cuando estaba a punto de morir, decía, yo he ganado el buen combate, he hecho la carrera, he preservado mi fe. Y eso es personal. Nosotros los padres tenemos que darles las herramientas para que los hijos lo puedan hacer, pero al final es personal. ¿Por qué crees que el cristianismo está creciendo justo ahora, en plena crisis del sentido? El cristianismo ha crecido siempre. No para, contrariamente, ¿sabes? La percepción que tenemos en algún momento de que el cristianismo no crece depende, es muy particular. Oye, en mi barrio no creo, en mi iglesia, o en mi comunidad autónoma, pues oye, en el mundo el cristianismo es el 32-33% de la población del mundo, con diferencia la primera religión, el Islam es el 20 y tantos %, y además es la religión que más conversos tiene. Hay 3 millones de personas que se convierten al cristianismo todos los años, y cada año. Y en general además son gente joven y educada, o sea, los conversos, estoy hablando, es decir, las personas, y probablemente hay muchos más porque en los países musulmanes está prohibido, como sabes, está de hecho penado con la muerte, convertirse al cristianismo o cualquier otra cosa. Entonces, el cristianismo siempre desde el principio, o sea, desde el año 0, el cristianismo ha crecido. Muy bien. ¿En qué momento de tu vida has sentido que estabas más cerca de Jesús? Ha habido... Yo no he tenido visiones místicas ni he tenido revelaciones. Yo conozco gente que ha tenido conversiones zumbativas, no es mi caso. Pero sí he tenido muchas, gracias a Dios, muchas ocasiones donde, más cerca de Jesús, he tenido ocasiones donde estaba absolutamente cierto de que Jesús estaba conmigo. En general tiene que ver con los sacramentos. En general tiene que ver con mi boda o con el bautizo de alguno de mis hijos o la primera comunión. Y luego, ¿sabes? Hay un libro que recomiendo que la gente lea que se llama Sorprendido por la verdad, Sorprendido por la alegría, de C.S. Lewis, que es cuando él se convierte. Entonces él, ¿sabes? Lo describe perfectamente, mucho mejor de lo que yo podría. Cómo estás sorprendido por esa alegría de saberse que eres hijo de Dios y que con toda certeza, Gabri, con toda certeza, Él está ahí, Él está para cuidarme y que me quiere. Esa sensación de con toda certeza sé que Él está ahí y que me quiere y que me ha querido, eso pasa. Lo que pasa es que, como dice C.S. Lewis, no lo puedes manejar porque Él decide cuando te lo da o si te lo da o si no te lo da y no puede depender tu fe de ese sentimiento. Muy bien, me está encantando. Y vamos a por la última. ¿Hubo algún punto de inflexión, algo concreto, que te llevó a acercarte más a Él? Sí, yo lo he hablado, es en mi vida durante Israel.
Yo vivía en Israel durante la segunda intifada, yo era el director general de una compañía, yo era católico y iba a misa, y circunstancias personales que yo creo que no le interesan probablemente a nadie, pues hicieron que me encontrara solo y que llegara a la conclusión de que eso, yo suelo decir, memento mori, recuerda que te vas a morir. Y esa convicción de que recuerda que te vas a morir, y entonces, ¿qué significa? No la convicción, sino la realización de me voy a morir. ¿Y eso qué significa para mí? Y eso significa para mí, para decírtelo fácilmente, es, primero, da gracias porque cada momento es un regalo. Y eso lo intento describir en el primer libro. Dios te creó a ti y pensó en ti hace más de 13.700 millones de años. Eso es lo que dice la ciencia. Entonces, y te creó a ti, expresamente a ti. No a uno que se... No, a ti, estaba pensando en ti. Entonces, eso es la pera. Entonces, da gracias. Lo segundo es, te van a juzgar, que es algo que a los sacerdotes no les gusta hablar, porque queda fatal, pero lo cierto es que al final de nuestra vida nos juzgarán. ¿Por qué lo digo? Porque Jesucristo lo dijo. Y Jesucristo no puede mentir porque es Dios. Y si Jesucristo dijo, a mi derecha estarán las ovejas, a mi izquierda los cabritos, a mi derecha y a la izquierda el rechinar de dientes, Él habló de la posibilidad de la condenación. Y yo creo que es poco prudente, o sea, poco, no sé si poco valiente por parte de muchos clérigos o de no hablar de ello, porque de hecho de eso se trata, de que nos salvemos. De lo importante, Gabri, es que tú te salves. Eso es lo importante, que seas feliz aquí y feliz allí, y eso es lo importante. Y lo tercero es deja un legado. Deja un legado quiere decir que dejes este mundo mejor de lo que te lo has encontrado. Dejo un legado, quiero decir, por eso digo, yo lo digo en plan broma, por eso tengo 7 hijos, pues ya he dejado un legado. Pero no es eso, no es cierto. Es, en la medida que puedas, toca las vidas de las personas para que ellos sean más felices y para que ellos puedan encontrar a Dios. Eso es dejar un legado. Entonces, deja un legado, recuerda que te vas a morir y da gracias. Perfecto. Muchas gracias. Superado con nota. Superado con sobresaliente. Muy bien, me ha encantado. Muchas gracias, Gabri. Pues vamos al cierre de la entrevista. Esto lo hemos hecho alguna de ellas, que es hacer un cierre un poco novelado, que acaba en una pregunta para José Carlos, y con la respuesta de José Carlos cerramos la entrevista. ¿Vale? Menuda montaña rusa, ¿eh? Esto es un no parar. Esto es un no parar, pero ya acabamos, ¿vale? Es un cierre novelado, son un par de párrafos y acaban en una pregunta. Y os invito en casa también a que os imagináis que sois vosotras mismas, las que estáis recorriendo este camino. Una cosa que hay que deciros es que os curráis la entrevista de la pera, ¿eh? O sea, quiero decir, sinceramente, en serio. Esto va directo, Gabri, esto va directo al clip inicial, ¿eh? No, en serio, magnífico. O sea, de verdad, y os lo agradezco por lo... Me estáis dando muchísimo la lata, pero lo cierto es que agradezco que te hayáis leído el libro, que os lo hayáis currado, es fenomenal. Muchísimas gracias. Nada, a ti, José Carlos, ya sabéis que hacemos poco, pero de calidad. Es lo que buscamos en el Panóptico. Gracias por la paciencia. Y con esto vamos con el cierre. La ventana abierta queda atrás. Todo se funde, se confunde. Ascenso, sin pausa. La velocidad aumenta. Lo amado se siente, no se piensa. Todo es gratuito. Las imágenes se suceden y con ellas la certeza. La plenitud abraza y el horizonte se disuelve. El acantilado ya no da vértigo, es solo una mota en el paisaje. El tiempo deja de ser tiempo. Vuelas sin volar, respiras sin respirar. El silencio grita, tonos deliciosos, armónicos, eternos. Las imágenes se suceden una tras otra. Nada tiene sentido y, sin embargo, todo cobra sentido a la vez. Persigues un tren desde lo alto, lo alcanzas. Miras por la ventana tu vida pasar. Nadie te acompaña y aún así nunca te has sentido tan acompañado. Conoces absolutamente todo. Yo soy esto, te repites. La velocidad aumenta. Eres tú, eres el tren y también la vía. Tras la ventana se despliegan los recuerdos, los gestos, los rostros. Los conoces, los revives, te envuelven. La sensación de destino crece y entonces el tren, sin chirrido alguno, se detiene. Sales a un andén claro, blanco, sereno. Te resulta conocido. Alguien espera de pie frente a la vía. El tren parte de nuevo, lentamente.
La atracción hacia él es infinita. Siempre fuiste tú. Las 1000 caras son ahora una sola. Yo te he visto, piensas. El hombre sonríe. ¿Nos conocemos? No puedes evitar devolverle la sonrisa. Hemos hablado mucho, hijo, pero ahora ya estás conmigo. Ya entiendes todo. Aún así, dime, ¿hay algo que quieras decirme antes de entrar definitivamente en mi morada? Y esa es la pregunta para mí. Gracias. Gracias. Eso es lo único que yo le diría. Supongo que es una descripción de la muerte y llegando a la eternidad. Lo único que le diría es gracias. Gracias por todo lo que hiciste desde el principio de los tiempos. Por mí, por todos los míos. Gracias por cuando estaba bien y gracias por cuando estaba mal. Por cuando estaba bien los míos y cuando estaban mal los míos. Gracias porque cada una de esas cosas ha servido para llevarme hasta este momento. Entonces, gracias. Pues nada, gracias a ti, José Carlos, una vez más, y nos despedimos. Hasta la próxima. Que Dios os bendiga.